gusto verlos en otra sesión de Historia Primer Grado de Aprende en Casa. Aprovechemos nuevamente esta oportunidad de seguir aprendiendo desde casa, mientras regresamos a las clases presenciales. Recuerden que hay muchas ventajas en esta modalidad. Podemos compartir lo que aprendamos con nuestras familias inmediatamente. Tenemos tiempo de consultar otros recursos para complementar lo que vimos en el programa y al mismo tiempo cuidamos lo más importante, nuestra salud y la de nuestros familiares. Tengamos paciencia y trabajemos en equipo para aprovechar al máximo cada momento de aprendizaje. Mientras tanto, nos toca analizar el tema de las fronteras. ¿Las fronteras? ¿Y qué tiene que ver la historia con las fronteras? Las fronteras están ahí y ya no se mueven. Las fronteras pueden cambiar con el tiempo y en realidad han cambiado mucho, pero no nos adelantemos. Primero hay que ver qué son las fronteras y para qué sirven. Pues sirven para separar a los países. La policía migratoria puede detener y pedirte tu pasaporte para ver si puedes entrar o no a otro país. En México están la frontera norte y la frontera sur. En realidad, México tiene más límites fronterizos, pero eso lo veremos más adelante. En las zonas fronterizas se desarrollan intercambios importantes, no solo económicos, sino también culturales y sociales. Son zonas muy dinámicas. Pero hay que empezar por lo primero. ¿Cuáles son los límites fronterizos de México? También podemos preguntarnos qué son las zonas fronterizas y qué interacciones se presentan en ellas, tanto de tránsito, de personas como de mercancías. Acompáñenos, tengan a la mano papel y pluma para anotar todo lo que vaya surgiendo. Reflexiones, ideas, preguntas. Recuerden registrarlo en su carpeta de experiencias. 2016-2017. La noticia del supermuro que dividiría a Estados Unidos y México se escuchaba en todos lados. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, promovió esta campaña para frenar el flujo de migrantes en la frontera más transitada del mundo. Tan solo en el paso entre San Diego y Tijuana cruzan 30 millones de personas al año. Y aunque las vallas separan casas, parques y autopistas, ambas urbes forman una región con 6,5 millones de habitantes. El paso entre San Diego y Tijuana es una zona fronteriza, es decir, un espacio donde las comunidades están en constante relación. Debido a las actividades económicas, el cruce frecuente de la frontera y los lazos familiares que se llegan a crear. Por otra parte, un límite fronterizo marca los territorios que conforman una entidad política. México tiene 4 de ellos, que corresponden a cada uno de los puntos cardinales. Al este, nuestro país limita con el Golfo de México y el Mar Caribe. Su extensión a través de la línea costera es de 3,294 kilómetros. Al oeste, la frontera del país está demarcada por el Océano Pacífico. Este es el mayor límite fronterizo del país, con una extensión de 7,828 kilómetros. Estos dos límites fronterizos, este y oeste, no colindan con ninguna nación. Al norte, México limita con Estados Unidos a lo largo de 3,175 kilómetros. Parte de esta frontera está delimitada por el río Bravo y por una serie de líneas trazadas astronómicamente y representadas en el terreno por monumentos fijados por la Comisión Internacional de Límites. Los 10 estados fronterizos, con una población de 14 millones de personas, representan la cuarta economía del mundo y son un factor para el comercio. Los intercambios en la comunidad son diversos, como ocurre entre Tijuana y San Diego, donde cada día miles de personas cruzan la frontera para trabajar en Estados Unidos, sin importar la construcción divisoria que se colocó hace 30 años. La política migratoria de este país se reforzó durante el gobierno del presidente Barack Obama y su sucesor, el presidente Donald Trump, insistió en la construcción de un muro fronterizo. La historia es diferente en el extremo sur, donde México colinda con Guatemala y Belice. La frontera incluye principalmente 3 ríos en Guatemala: Usumacinta, Suchiate y Chijoy, y en Belice, a la bahía de Chetumal y el río Hondo.
El límite alcanza 1.250 kilómetros de extensión total. A diferencia de la frontera norte, en la frontera sur, los controles fronterizos son menos estrictos y no existen grandes intercambios comerciales. En el tramo con Guatemala, es intensa la migración de centroamericanos que cruzan la frontera con el objetivo de llegar a Estados Unidos. Este fenómeno ha provocado que los indocumentados arriesguen su vida con tal de subir al tren conocido como La Bestia, o que enfrenten asaltos y abusos de los grupos del crimen organizado. Por ello, en esta zona fronteriza es común encontrar casas del migrante, que son lugares organizados por agrupaciones sociales mexicanas que buscan apoyar a estas personas. Las fronteras delimitan un territorio político o geográfico, que en ocasiones la cultura desborda. Por ejemplo, a pesar de que la ciudad de San Diego, California, pertenece a un país distinto, el idioma español es más utilizado que el inglés, que es el idioma oficial. No sabía que México tuviera límites fronterizos que no colindan con otros países, porque no me había puesto a pensar que el Océano Pacífico y el Golfo de México son también límites fronterizos. Existen varios tipos de límites. Algunos son naturales, como ríos y océanos, mientras que otros son artificiales y están delimitados por monumentos, cercas, vallas e incluso muros. Me sorprendió mucho que en un año crucen por la frontera de Tijuana y San Diego unos 30 millones de personas. Eso es como la población total de Venezuela o la de Perú. En verdad son muchos cruces entre solamente 2 ciudades. Las zonas fronterizas son áreas muy dinámicas, sobre todo la frontera norte, porque hay una gran cantidad de intercambios económicos, sociales y culturales, incluso entre familias que viven en ambos lados de la frontera. Es muy interesante ese intercambio cultural entre lo mexicano y lo estadounidense en las zonas fronterizas, cómo nuestros compatriotas se adaptan a otra cultura y cómo en el camino se va formando una mezcla totalmente nueva. Y por otro lado, la frontera sur es diferente. Tiene sus propias características de intercambios y la importancia de la migración centroamericana que buscan llegar hacia los Estados Unidos, pasando muchos riesgos por el territorio mexicano. Entonces, sigamos descubriendo más sobre las zonas fronterizas. Por ejemplo, ¿por qué causas se generan los conflictos fronterizos? Yo también quiero saber de qué depende la forma que tienen los países y sus fronteras. ¿Por qué unos son pequeños y otros más grandes? Vamos a verlo. Cotidianamente utilizamos mapas de división política para realizar diferentes actividades en la escuela, pero ¿se han preguntado por qué las fronteras y los países tienen formas y tamaños tan diferentes? ¿Y por qué solo pueden andar libremente hasta la frontera de su país? La forma que tienen los países depende del territorio que les pertenece y de los hechos históricos que han definido su extensión. Existen territorios muy grandes como el de Rusia y otros muy pequeños como Suiza. Para ilustrar cómo se conforma el territorio de un país, vamos a tomar como ejemplo el nuestro. México está conformado por el suelo y subsuelo dentro del continente, por más de 350 islas, el espacio aéreo sobre el territorio y el mar territorial. La zona económica exclusiva que se encuentra inmediatamente después del mar territorial no es parte del territorio, pero los países con costa tienen el derecho de explotar los recursos naturales en esta zona. Esta forma y tamaño de nuestro territorio ha ido cambiando de acuerdo con algunos hechos históricos, como la guerra contra Estados Unidos en 1848, en la cual nuestro país perdió más de la mitad del territorio. Además de las guerras o invasiones entre países, otro de los factores que determina la forma y el tamaño de un territorio es el desplazamiento de los límites naturales, como los ríos. El río Bravo en 1873 se desplazó hacia el sur, generando conflictos entre México y Estados Unidos por el territorio llamado el Chamizal. El territorio también es un elemento cultural, ya que sus características influyen y a la vez reflejan las relaciones sociales, económicas, políticas y culturales de la población que lo habita. Todos los elementos que conforman el territorio de una nación son fundamentales para su crecimiento y desarrollo. Para delimitarlo y evitar conflicto con otros países, se han establecido las fronteras.
La división política de los países se determina al fijar fronteras sobre los territorios, con la finalidad de que el gobierno de cada uno de ellos pueda ejercer su propia soberanía bajo sus propias leyes que regulen la vida de sus habitantes. Las fronteras o límites fronterizos, como también se les conoce, pueden ser de dos tipos, naturales o artificiales. Algunos elementos físicos como son ríos, lagos o montañas se utilizan como separación y se les conoce con el nombre de límites naturales. Por ejemplo, el volcán Tacaná y el río Suchiate, que marcan el límite entre México y Guatemala. O la cordillera de los Andes, que sirve de frontera entre Argentina y Chile. Por otro lado, a las fronteras que establecen los países mediante alambradas, bardas o montículos que siguen líneas o coordenadas geográficas se les conoce como límites artificiales. Por ejemplo, las bardas y alambradas que hay entre México y los Estados Unidos de América. O el paralelo 49, que divide a esa misma nación de Canadá. Cuando las personas traspasan estos límites, se dan las migraciones humanas internacionales. A ambos lados del límite fronterizo se extiende una región conocida como zona fronteriza. En esta zona, el intercambio económico y cultural entre la población de los países es muy intenso. El surgimiento de grupos sociales como los chicanos, pachucos y cholos, entre otros en la frontera norte de nuestro país, es un ejemplo de ello. ¿Sabes quiénes son los chicanos? Los chicanos son los que nacen en México y viven en Estados Unidos. Los chicanos son hijos de personas mexicanas creados en Estados Unidos. Los chicanos son hijos de mexicanos que son nacidos en Estados Unidos o criados desde muy pequeña edad. Las zonas fronterizas del mundo son áreas geográficas con características especiales, ya que son una puerta de acceso y salida a otros países no solo para personas, sino también para el transporte y distribución de todo tipo de productos. En nuestro país, una de las zonas fronterizas más visitadas es la de Tijuana, que sirve como entrada a la ciudad de San Diego en Estados Unidos de América. En esta zona, los residentes de uno y otro lado de la frontera suelen cruzar de un país a otro para llevar a cabo actividades laborales, turísticas o comerciales, combinando el modo de vida de ambos países, los idiomas y tradiciones, y creando una identidad cultural propia y nuevas formas de convivencia. En las zonas fronterizas también permanecen transitoriamente muchos migrantes que provienen de lugares lejanos. Se quedan un tiempo en trabajos temporales mientras logran cruzar la frontera y de este modo contribuyen al intercambio de costumbres y formas de vida. En la zona fronteriza que comparten México y los Estados Unidos de América, las mezclas de culturas y estilos de vida generan nuevas identidades con características singulares. Pero estas diferencias pueden provocar conflictos como discriminación y violencia. Esto no pasa solo en México, es un fenómeno que se presenta a nivel mundial. En todos los continentes se han producido conflictos fronterizos entre países que buscan extender sus territorios. Otra causa de conflicto ha sido la falta de una delimitación clara de las fronteras, muchas veces debido al comportamiento o características naturales del terreno. Un ejemplo es la frontera entre Pakistán, China e India, en la región de los Himalaya. A nivel mundial, gran parte de los conflictos bélicos son provocados por el deseo de dominio y explotación de territorios que cuentan con recursos naturales estratégicos. Por ejemplo, el petróleo en la zona de Medio Oriente ha provocado un sinfín de guerras entre países del área e incluso de otros continentes. ¿Sabías que, a lo largo de la historia de la humanidad, se han librado muchas guerras por conflictos territoriales? Por ejemplo, la Guerra del Chaco, ocurrida entre 1932 y 1935, que enfrentó a Bolivia contra Paraguay, por el dominio de una región que creían era rica en petróleo. Después se descubrió que la región del Chaco no tenía yacimientos petroleros importantes. Para que exista una relación de mayor respeto entre las naciones, es necesario definir con precisión los límites que las separan y al mismo tiempo promover actitudes de tolerancia y convivencia pacífica entre las personas de ambos lados.
¡Qué interesante! En las zonas fronterizas surgen incluso nuevas culturas y grupos sociales como los chicanos. Esto nos demuestra que la cultura no es estática, siempre es dinámica. Las zonas fronterizas son muestra de ello. Ahí se forman identidades culturales propias, nuevas formas de convivir y relacionarse con los demás, intercambio de costumbres y tradiciones e incluso mezcla de idiomas. En verdad que son áreas muy interesantes. Además, tienen muchos problemas como la violencia, la discriminación, el comercio ilegal y el tráfico de drogas, incluso hasta guerras. Así es, los conflictos fronterizos han desencadenado muchas guerras. Solo recordemos la pérdida de Alta California, Nuevo México, Arizona y Texas en las guerras con Estados Unidos. Cuando los países quieren expandirse o controlar territorios con recursos considerados estratégicos, en ocasiones no dudan en recurrir a la violencia. Por eso es tan importante promover una cultura de paz y de resolución pacífica de conflictos. También vimos que hay tanta diversidad de territorios como de historias nacionales. Me gustaría ver más a detalle los cambios que ha tenido el territorio mexicano a lo largo del tiempo. ¿Cómo era antes y por qué cambió en cada momento? Entonces vamos a ver el siguiente video para conocer cómo han cambiado las fronteras de nuestro país. Ustedes en casa tomen nota de los cambios. ¿Cuándo ocurrieron los cambios y por qué? Antes de la llegada de los españoles, el territorio que ahora conocemos como México se dividía en 3 grandes regiones: Oasisamérica, Aridoamérica y Mesoamérica. Las 2 primeras abarcan la zona que corresponde en la actualidad al norte de México y al sur de los Estados Unidos de América. Por su parte, Mesoamérica es la región en donde se desarrollaron una gran cantidad de civilizaciones como la teotihuacana, maya, mexica, entre otras que compartían un contexto histórico, geográfico y cultural. Mesoamérica comprendía el centro de México y la porción norte de Centroamérica y estaba organizada en 5 zonas geográficas: área maya, zona de Oaxaca, zona del Golfo, occidente de México y el altiplano central. Con la llegada de los españoles, estas regiones comenzaron a transformarse. En el México colonial, comienza otra etapa de la transformación del territorio, el cual era conocido en ese entonces como el Virreinato de la Nueva España. Esta región se extendía hacia el norte y abarcaba una porción de lo que ahora forma parte de los Estados Unidos de América. El territorio de la Nueva España estaba dividido, para su administración política, económica y jurídica, en reinos, gobernaciones y provincias. Al liberarse de la corona española, México se constituyó en un país con gobierno propio, lo que trajo consigo nuevas transformaciones territoriales. Con la promulgación de la Constitución de 1824, nuestro país recibió el nombre oficial de Estados Unidos Mexicanos. En ese entonces estaba conformado por 19 estados, 4 territorios y un distrito federal. Sin embargo, en los años siguientes, el territorio nacional disminuyó casi a la mitad debido principalmente a guerras y conflictos políticos. Primero se independizó Texas en 1836. 12 años después, en 1848, tras la derrota de México en la guerra contra Estados Unidos de América, los territorios de Nuevo México y la Alta California pasaron a formar parte del territorio estadounidense. Por último, en 1853, el gobierno de Santana vendió a los Estados Unidos de América el territorio conocido como La Mesilla, ubicado al norte de lo que hoy es el estado de Sonora. Fue con la promulgación de la Constitución Política de 1917 cuando se estableció el territorio mexicano casi como lo conocemos actualmente. En aquel momento estaba formado por 28 estados, 2 territorios y un distrito federal. Finalmente, en el año de 1974, se llegó a la división territorial de nuestro país como la conocemos actualmente: 31 estados y un distrito federal. ¡Es cierto! Las fronteras de México han cambiado mucho a lo largo del tiempo. Cuando llegaron los españoles, la Triple Alianza dominaba un territorio extenso del centro de México. Tras la caída de México Tenochtitlan, los españoles ampliaron el territorio novohispano hacia el norte y el occidente.
y México alcanzó su mayor extensión territorial después de la independencia, durante el imperio de Iturbide de 1822, cuando abarcaba desde la Alta California en lo que ahora es Estados Unidos hasta Costa Rica, en Centroamérica. Pero después los países centroamericanos se separaron y también se perdió de la Alta California a Texas. Luego Santa Anna vendió la Mesilla, pero Chiapas decidió incorporarse a México. Si tienen oportunidad, consulten el libro Viva la Vida, Los sueños en Ciudad Juárez de Edmond Baudoin, con ilustraciones del autor y de Jean-Marc Trouvé. En él podrán descubrir los sueños de los habitantes de esta ciudad fronteriza mexicana. Ahora veamos algunas preguntas que les servirán de repaso de los temas vistos en el programa. ¿Qué tipos de límites fronterizos existen y qué son las zonas fronterizas? ¿Cuáles son algunas causas de conflictos fronterizos entre las naciones? Señalen 2 cambios en las fronteras durante la historia de México. Por favor, guarden su respuesta en su carpeta de experiencias, pues la compartirán en su grupo una vez que retornen a su salón de clases. Recuerden ser pacientes y participar en las labores del hogar, ahora que estamos en esta etapa de contingencia. Pero sigan haciéndolo siempre, aún después de volver a la rutina de nuestra vida cotidiana. Los invitamos a continuar viendo la programación de Aprende en Casa. ¡Nos vemos pronto!